Hola gente, esta semana les voy a hacer la reseña de la trilogía del Batídico, una trilogía de fantasía épica escrita por Robin Hobb que acabo de terminar y es una saga que me encantó de punta a punta. Así que bueno, decidí hacer una reseña al respecto. Primero les voy a hablar un poco de la autora, después voy a hacer una sinopsis de la trilogía en general, les voy a decir qué es lo que me pareció, les voy a hablar de unas curiosidades y después les voy a recomendar una novela corta que pueden leerla si quieren antes de empezar la trilogía. Pero bueno, arranquemos ya con esto. El nombre real de la autora es Margaret Astrid Lyndon Ogden. Es una autora estadounidense que nació en el 52, actualmente tiene 67 años y vive en California. Empezó a publicar en 1983 bajo el seudónimo de Megan Lyndon y en 1995 empezó a publicar bajo el seudónimo de Robin Hobb, que fue allí cuando empezó a escribir los libros de esta saga que nosotros conocemos como El Reino de los Betulus o Realm of the Elderlings, que es en inglés, que es el nombre de la saga en general. Y la trilogía del Batídico es la primera saga en toda esta gran historia que ella plasmó en 16 libros hasta la actualidad, donde según la gente que ya leyó los 16 libros la historia ya termina. Y es una historia que está dividida en 3 trilogías, un cuarteto, o como sea que se llamen las sagas de 4 libros, y una última trilogía. Las primeras 3 trilogías ya están en español. Espero que a los otros 7 libros que faltan eventualmente lo traduzcan también. Pero bueno, les voy a hablar de la primera trilogía, los primeros 3 libros en esta gran saga. Voy a hacer una sinopsis más o menos en general de la trilogía entera, así que les pido que por favor me presten atención y me tengan paciencia. Bueno, ¿dónde transcurre esta historia? Transcurre en los 6 ducados. Los 6 ducados son 6 distritos que están gobernados por un rey y en la actualidad es el rey Artimañas. Este rey tiene 3 hijos. El primero de ellos es el príncipe Hidalgo, que es el que está próximo en la línea de sucesión del trono. La cosa es que este príncipe Hidalgo tuvo un hijo bastardo y cuando él se entera de esto, lo que él hace es dejar a su hijo bastardo a disposición o al cuidado de uno de los maestros de la caballeriza del castillo, y él abdica el trono y se lo cede al hermano que sigue en la línea, que es el príncipe Veraz. Hay un tercer hermano también que es el príncipe Regio, que él también tiene sus propias ambiciones y sueña con llegar al trono, entonces le va a hacer la vida imposible al hijo bastardo de su hermano mayor porque cree que va a interrumpir sus planes de algún modo. La historia está contada en primera persona por este hijo bastardo que es Traspié Hidalgo Batídico. La historia está contada en primera persona desde el momento en el que él llega al castillo y tiene 5 o 6 años más o menos, y desde el momento en el que a él lo dejan al cuidado de Burrich, que es el señor que está a cargo de la caballeriza, que atiende a los animales, a los caballos, a las cabras, a los perros, y va a quedar al cuidado de este señor. Y bueno, nos va contando acerca de sus primeras impresiones, llegando ahí al pueblo, estando al cuidado de los animales, todo lo que le enseña este señor a él, hasta que a medida que empieza a crecer, cuando ya se hace un poco mayor, el rey lo manda a llamar a traspié y le dice que quiere que le jure lealtad y que él va a estar a disposición del rey, y el rey a cambio le va a dar educación, le va a dejar vivir en el castillo, va a tener un lugar ahí adentro. La cosa es que los planes del rey Artimañas para con Traspié es transformarlo o entrenarlo para que se convierta en su asesino personal, porque de este modo él podría enviar a Traspié para que haga tareas o misiones que a sus hijos legítimos no los mandaría. Y así es como Traspié empieza a ser entrenado para ser un asesino. Bueno, como esto es fantasía, tenemos una parte que está relacionada, ¿no?, con la magia. Y tenemos 2 tipos de magia acá en esta historia. Por un lado tenemos una habilidad que tiene Traspié, que la va desarrollando a medida que él va creciendo. Como él está rodeado constantemente de caballos y perros y tal, a medida que va creciendo él descubre que tiene una habilidad como para relacionarse
más con los animales que otras personas. Es así como él descubre que tiene una magia que se llama la maña, o en inglés se la conoce como the wit, que es una habilidad para vincularte con un animal. Las personas que poseen esta magia tienen la habilidad de unirse con un animal de por vida. Puede ser cualquier animal. En el caso de Traspié, él lo hace con un perrito y ellos pueden intercambiar pensamientos, pueden hablar, tienen como un vínculo muy fuerte con el animal con el que deciden, bueno, vincularse. Pero es una magia que está muy mal vista, que es muy desagradable que una persona tenga un vínculo así con un animal, y hasta es incluso ilegal. Uno no puede clamar que posee tal magia porque te pueden colgar. Y después, por otro lado, el segundo aspecto de la magia en esta trilogía es una magia que solamente poseen las personas de la línea de sangre de los Batídicos. Entonces, cuando Traspié manifiesta que también posee esta magia por ser un batídico más, a él no solo empiezan a entrenarlo como asesino, sino que también empiezan a enseñarle a usar esta magia, que esta magia se la conoce como la habilidad o the skill, que básicamente consiste en poderes telepático, si se quiere. Es como que uno puede conversar con otras personas o enviarle pensamientos o incluso mostrarle tu realidad a otra persona o que otra persona te muestre su realidad. Así que bueno, esas dos serían las únicas magias que podemos encontrar en esta trilogía y que se va a ir desarrollando poco a poco con los 3 libros. Bueno, y hasta acá todo bien con el tema de la política y la magia, pero necesitamos un conflicto acá en esta trilogía, y acá el problema principal durante toda esta trama son los corsarios de la Vela Roja, que son una especie de piratas que vienen en barco, por supuesto, y que atacan a los pueblos o a las aldeas costeras, y lo que hacen es arrasar con todo, tipo rompen, queman, violan, hacen lo que quieren. Pero no solo eso, porque ellos también poseen una especie de magia que se lo conoce como la forja, y cuando ellos forjan a alguien es como si fuera que los resetean, les borran todas las emociones y queda como una persona vacía que actúa por impulso, que no recuerda nada. Es como si fuera un zombie sin aparte de estar muerto, y donde la única solución que la gente tiene para con los forjados es simplemente matarlos, porque son personas que ya no son más personas básicamente. Y bueno, el problema principal es este, ¿no? Que ellos vienen, forjan a la gente y no solo hacen eso, sino que encima también destrozan todas las aldeas. Los corsarios estos es un enemigo que, bueno, el rey y todos los ducados tienen que pelear contra ellos. Pero también está el misterio este de cómo funciona esa magia que ellos tienen, cómo hacen, de dónde viene esa magia y por qué hacen lo que hacen. Eso es también un misterio que recorre los 3 libros, y bueno, este conflicto va a ser también disparador de muchos problemas políticos y tal, que bueno, va a ser lo que va a mantener la intriga durante toda la trilogía. Esto es así, ¿no? Un pantallazo como muy general y básico, sin entrar en spoilers acerca de, bueno, de lo que va la trilogía entera. El primer libro, que es Aprendiz de Asesino, que es el más cortito de todos, es donde se explica todo lo que yo acabo de decir, así muy por encima, como yo lo acabo de decir. Es un libro muy introductorio, muy de fantasía para principiantes, de 101. Es un librito tiene 380 páginas, y bueno, ese es el primero. El segundo libro, que es Asesino Real, ya es un poco más largo, tiene casi 700 páginas, 650 páginas. Acá ya abundan más los conflictos políticos y se empieza a profundizar mucho más las dos magias que acá nos la habían mostrado así como muy por encima. Y también hay un romance entre Traspié y una chica que va a ser un papel muy importante para el tercer libro, que es La búsqueda del asesino, que es el tercer y último libro, que es el más largo de todos, que tiene casi 850 páginas. Y este libro básicamente está dividido en 2 viajes muy importantes que tiene que hacer Traspié. Y bueno, acá se cierra la historia, se cierra todo. Bueno, como está contado en primera persona, para mí también se lo puede considerar esta trilogía como un coming of age. Está narrada por un Traspié como que ya es mucho mayor y está contando lo que pasó desde su infancia hasta la adultez, más o menos, que
pasa en el tercer libro. Vas siguiendo su crecimiento, el de todos los personajes que lo rodean. Tiene un elenco muy grande de personajes muy entrañables todos, que también los vas conociendo y ves su evolución a través de los años. Como ya les dije, acá en el primer libro tenés como un pantallazo de todo. Sobre todo, por ejemplo, el de la prosa de la autora, que es una prosa que a mí, en lo personal, me resulta muy relajante. La autora es muy descriptiva, pero descriptiva que me gusta. Es decir, que ella te va a dar una descripción muy importante acerca del lugar por el que están caminando, y a su vez, como está en primera persona, tenés todas las reflexiones de traspié a medida que les van pasando lo que le pasa y las cosas que va aprendiendo con los años. Todo eso acá en el segundo y en el tercer libro se agranda por 10. El tercer libro en particular, que es el que tiene muchísimas más malas críticas si se quiere, es porque, como ya les dije, va sobre 2 viajes y es como que eso dio rienda suelta a que la prosa de la autora galopee como la más grande. Pero a mí en lo personal es una prosa que me encantó, porque a mí podría narrarme cómo Traspié cortaba el pasto de su casa y yo iba a leerlo embelesado. Así que sepan a dónde se están metiendo. Es una historia que tiene muy poco de acción, es muy de desarrollo personal, es un slow burn, creo que le dicen en inglés, donde todo pasa como muy de a poquito, y cuando pasa así lo más importante, no es que te lo narran como un ¡pam! Super giro o un super evento, sino que te van narrando todo con el mismo tono, sea algo trivial, sea algo muy importante. El final me dejó como con muchos sentimientos encontrados, porque para esta altura yo ya estaba tan inmerso en la historia y en los personajes que es como que me llevó un tiempo darme cuenta que quizás fue sí muy apresurado, que hubo cosas ya demasiado lentas incluso, pero es como que a la vez creo que es una invitación de la autora para, como que te dice, confía en mí, yo por algo hice esto, y vos es como que, bueno, está bien, le doy el voto de confianza, asumo que por algo hizo esto, de algún modo te ayuda a madurar como lector, y decir, bueno, tomó esta decisión por algo. Aún así disfruté inmensamente la historia. Es como que ese final apresurado a mí no es que me generó muchas cosas malas. Como ya les digo, yo ya estaba como tan inmerso que yo estaba llorando ya a lo último, y era como que, bueno, sí, me importa una mierda que se haya resuelto todo en 10 páginas, sino como que a mí me queda el peso de la historia en general de los 3 libros, y era como, terminó. Y me cayó todo ese peso, y es como que anduve por 3 o 4 días así como, ¿viste cuando te agarra una resaca literaria? Curiosidades respecto a los libros en inglés y a los libros en español. Que los nombres de los personajes, así como también de los nombres de los castillos, de los ríos o de los lugares, todos son adjetivos o sustantivos. Y en la traducción en español tradujeron de forma literal estos nombres, como por ejemplo el príncipe Veraz en inglés es Prince Verity, el príncipe Hidalgo es Prince Chivalry, o Traspié en inglés es Fitz, o el rey Artimañas en inglés es Shroud. Y la verdad es que entiendo por qué lo tradujeron de forma literal, porque tiene su peso, ¿no?, en la historia. Es como que cada palabra o adjetivo que a vos te designan o te nombran con ese adjetivo es como por algo. El tema es que, por ejemplo, yo ahora cuando tenga que leer en inglés las sagas que no están traducidas, no voy a saber quién es quién. Bueno, esta es la trilogía completa de lo que les acabo de hablar. Y me puse a mirar en Goodreads, vieron que ahí les aparece el nombre de la saga entera. Y hay veces que te aparece, ¿no?, si hay alguna historia corta en el medio, algo que fue publicado en el interín entre libro y libro. Y descubrí que hay un libro que se llama The Willful Princess and the Piebald Prince, que en Goodreads se lo considera como el libro 0.5, y es una historia que transcurre muchísimos años antes del primer libro. Es decir, que es una historia que la podés leer antes de empezar la trilogía, sabiendo más o menos los detalles que yo les acabo de contar en este video, ya van a poder entender esa historia. Y esta historia es en realidad el relato de una leyenda que aparece en el segundo libro, en Asesino Real,
En el capítulo 15 o el 31, si es que no lo dividieron, que se llama Tortura, y en el encabezado de todos los capítulos, en este caso aparece una mención a una leyenda que se llama La princesa voluntariosa y el príncipe Picasso, que sería como lo nombraron acá. Y es como un pantallazo que te dan de una historia que se cuenta en los reinos. Y esta es esa historia narrada de verdad. Y bueno, elegí leer, ¿no?, esta historia porque ya estaba como muy inmerso en esta saga, en este mundo, en la autora, y quería leer algo más. Y yo pensaba por dentro que estaría bueno leer algo que no esté en español para conocer cómo es la prosa de esta mujer en inglés, porque son libros como con una prosa bastante elaborada y yo no sabía si me lo iba a bancar en inglés. Entonces, como estaba esta historia que tiene 170 páginas, dije, bueno, vamos a leerla, vamos a probar qué tal. Y no solo eso, también decidí leerlo en conjunto con el audiolibro. Y gente, es un audiolibro que está narrado de una manera pero espectacular, porque la chica no solo te va narrando la historia, sino que la va actuando. Y eso es algo que no encontrás en muchos audiolibros. Y bueno, esta es una historia corta, como ya les dije. Por decisión propia no les voy a decir mucho de qué va. Va sobre una princesa y sobre un príncipe, y es todo lo que les puedo decir. Pero es una historia pero buenísima, buenísima, que en 170 páginas te engancha, te rompe el alma, te la vuelve a construir, te la vuelve a romper, te encariñas con todos esos personajes. Y acá es cuando yo agarré y dije, bueno, listo, esta autora ya se queda acá en mi alma, en mi estantería, en mis pendientes. Acá fue cuando yo agarré y dije, bueno, la sigo leyendo a esta mujer. En definitiva, entonces, primer libro le puse un 5 de 5, una introducción a la historia buenísima. Al segundo libro le puse un 4 de 5 porque me pareció excesivamente lento y largo para los eventos que pasan acá. Y al tercer libro le puse un 5 de 5 porque los dos viajes me encantaron y la resolución, por más que me dejó así todo tonto, no podía dejar de pensar en la imagen en general, en la trilogía en general. Entonces le puse un 5 de 5. Y a la historia corta también le puse un 5 de 5, aunque debo admitir que el audiolibro ayudó muchísimo en mi opinión. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante, que les llame la atención. En serio, denle oportunidad, es una muy buena historia. Yo en este momento no tengo idea si yo todo lo que acabo de decir tuvo sentido siquiera. Espero que cuando me edite me entienda, pero hasta acá es todo lo que yo pude sacar de adentro mío y de todo lo que me generó este inicio de esta saga. Y bueno, no veo la hora de arrancar con la segunda trilogía, que por lo que escuché no tiene nada que ver con esta trilogía. Sucede tipo en el país de al lado y no tiene nada que ver con nada. Y acá estamos hablando de naves vivas. Parece que tiene dragones, parece que tiene de todo. Dicen que es mucho mejor que la primera trilogía, así que bueno, ya veré. Y bueno, los estoy leyendo en los comentarios. Cuéntenme si ya la leyeron, qué les pareció, si planean leerla. Los estoy leyendo acá abajo. Y bueno, nos vemos eventualmente en otro video. Chao.